Hey, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, tenemos un mensaje breve de la señora Lemus, Silvia Lemus, para los hablantes de español. Y bienvenido a esta sesión informativa. En esta reunión, los funcionarios les darán una actualización sobre los incendios y COVID-19. El mensaje actual es para las personas que no están en el canal general, que no están en este momento en el canal español. Nos están indicando cómo ir al canal de español. Identificado como Pero ustedes ya están allí. Y haga clic para seleccionar Spanish o español. Automáticamente se cambiará al español. También puede escuchar esta reunión en español a través de YouTube en el canal del Condado Sonoma. El enlace se encuentra en la página. Nos están indicando que también pueden escuchar por Facebook ese mensaje en español. Bueno, muchas gracias, Silvia, y gracias a Julie y Daniel, quienes son los intérpretes de español, al igual que Jennifer y Holly, quienes son los intérpretes de lenguaje de señas. Hoy es el 28 de agosto, un viernes, el último de una serie sobre los incendios que empezaron hace 11 años. La doctora Mays va a estar hablando acerca de la pandemia de la COVID-19. Yo soy Paul Gurickson, encargado de comunicaciones aquí, y el día de hoy seré su moderador. Pues hoy tendremos una versión en inglés y en español. Ambas van a estar publicadas en YouTube después de la presentación. Quiero recordarles a todos, por favor, hablar más despacio en lo posible para que ayude con la interpretación. Cuanto a una actualización actual de lo que está sucediendo con los incendios, Sean Kavanagh, el jefe del Departamento de Bomberos. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información que es muy útil, muy informativa, ayuda a todos los miembros de la comunidad de Sonoma. Desde esta mañana, en cuanto a las actualizaciones, la información desde esta mañana, y esa quedaré yo y el jefe Nichols va a dar información del otro. Bueno, el 371-249, estamos hablando de segundo o tercer incendio más grande, como solamente comparado con el EU, perdón. Estamos hablando de 35% de contenido en el nivel. Walbridge, 55.353 acres, 75% contenido. Y Myers, 98% ya contenido. Y prácticamente ya está controlado. Ese último, en cuanto a los recursos, es importante saber 268 personas presentes, el personal. El trabajo ha sido muy bueno en el lado este, el oeste, me refiero ya en el lado Walbridge. Hoy, en el plan, por ejemplo, tuvimos 145 camiones de bomberos ahí estación y 154 en la zona este, 20 tanqueros, 26 personas allí que las duplicamos en comparación con el lado este debido a un tema técnico que se tuvo que realizar allí. Y hemos hecho un muy buen trabajo con el tema operaciones en cuanto a cómo asignar el personal entre estos dos lugares tan grandes. Parte de cosas más importantes en cuanto a regresar a las áreas evacuadas. Empezamos ayer a reducir el incendio Walbridge en lo posible y estamos haciendo lo mejor posible en todo el complejo. Estamos hablando de unos 7,000 residentes que han podido regresar y hemos continuado trabajando en eso. Acabé de salir de una reunión. Yo sé que hemos estado hablando sobre eso y esa es mi prioridad, sin duda. Y la orden es que tan pronto como sea posible, factible, mi intención es que la población regrese a sus hogares. No puedo ser más claro con este mensaje. Todos saben que esa es nuestra prioridad, pero hay que hacerlo seguro. Hay mucho por hacer al respecto, pero nos sentimos bien al
respecto. En cuanto a la evaluación de daños, 55% es cuán completa está la evaluación de las estructuras dañadas. Algo que quiero enfatizar, y lo dije esta mañana en las noticias, que en el perímetro de los incendios contamos con 253 residencias dentro del perímetro del incendio que no quedaron dañadas. Así que esa es una cifra positiva, es una noticia positiva. Como continuamos diciendo todos los días, es difícil trabajar allí en esa área. Estamos haciendo lo mejor posible, pero no duden que estamos trabajando en el cañón, en el lado este, y en algún momento también esperamos mandar recursos humanos para allá también. Bueno, le voy a ceder la palabra al jefe Nichols, quien va a continuar con la presentación de hoy. Gracias, jefe. La brisa marina de ayer no avanzó tanto como ha avanzado en las noches anteriores, así que tuvimos que lidiar con más fuego el día de hoy. Entonces, el clima estuvo más seco, más caliente, pero a pesar de eso hemos estado trabajando alrededor de los incendios por Sweetwater Springs. Regresamos por Keenan Canyon, Sweetwater Springs. Son 2 puntos en los que tenemos personal trabajando directamente para cortar el camino del incendio allí. Estamos intentando que el personal llegue a estos lugares de manera indirecta, pero debido a la topografía de allí, en el Pit Road, se nos ha dificultado eso. Tenemos a un grupo más o menos que está lidiando con un incendio que está tratando de controlar directamente, que son como 4 incendios, si se quiere. Alrededor de esa esquina en Mill Creek, en Thackeray Road, hay una operación que se está llevando a cabo desde hace un par de noches para tratar de unir los 2 trabajos allí, y debido al incremento en la humedad, eso no se quemó como esperábamos que se hiciera, pero hay una línea controlada allí y el personal está trabajando todavía para que esto se divida y no afecte más en esa área. En cuanto a las operaciones que les mencionaba ayer en House Creek, en la parte norte, cerca de las lomas, eso todavía está allí. El personal está entrando con las mangueras para reforzar actividades para que esa esquina no se vuelva problemática. Quizás recuerde que esa fue una operación técnica de contrarrestar ese incendio y casi se sale de las manos, pero no se lo pudo controlar a tiempo y seguimos trabajando en eso hoy. En Rensselaer se está trabajando también, bajando hasta Coolidge y personal que está llegando a esa área, Grey Creek, Rensselaer, para controlar esa esquina también antes de que el incendio se expanda más por allí. En los secuoyas, los árboles Armstrong, en ese bosque que está allí, se han estado utilizando mangueras y el personal ha estado tratando de apagar los incendios puntuales que hay por allí, así que no ha habido un efecto hacia Armstrong. Se está trabajando en la parte del interior de las áreas quemadas, y eso que estaba mencionando el jefe Kavanaugh. Claro, la intención es que el público pueda regresar a sus hogares lo antes posible. Como he indicado también, estamos intentando hacer esto lo más posible porque sabemos que el público está cansado, está fatigado de eso, pero quiero recordarles a todos que lo que mencionó el jefe Kavanaugh, hasta 733 acres por cada uno de los camiones de fuego, eso es lo que se está trabajando. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer para que los camiones de bomberos puedan ayudar de la manera más rápida posible para que ustedes puedan regresar a sus hogares.
Gracias, jefe. Sin duda, 253 residencias es buena noticia que se hayan salvado allí. Sin duda, es buena noticia. Así que gracias. Y ahora, Chris Godley, el jefe de las operaciones de emergencia, el centro de operaciones de emergencia. Buenas tardes a todos. La repoblación continúa, como acaba de decir el jefe de Kavanaugh. Las áreas de emergencia se han establecido desde anoche y se puede trabajar para que la gente pueda regresar a su casa anoche. Hoy, en la parte oeste de Westside Road, entre Gary Farrell Winery, el viñedo, la intersección de Westside Street Road. Y esto, sin duda, es muestra del compromiso que los bomberos y todos tienen a la hora de trabajar para que la gente pueda regresar a sus hogares. Ahora estamos hablando en la población, es de 1,507 están en áreas de advertencia y hay inspectores que están en estas áreas, que están analizando y evaluando para asegurar que las residencias están seguras para que la gente pueda regresar. El PG&E está también trabajando en esas áreas. Tenemos el problema del riesgo, el peligro que causan los árboles que han caído, y en cuanto a la cantidad de personas que están presentes en los albergues o sitios de ayuda, se ha reducido también 30 y tantas personas en Santa Rosa. Así que muchas personas siguen regresando a su casa, muchos desean regresar, lo entendemos, los puntos de reingreso se han establecido y toda esa información, todos esos materiales se van a cambiar, se va a transferir al centro de asistencia local en Hillsburg, y en esos sitios también vamos a trabajar para que la comunidad pueda recibir todos estos servicios en línea. El análisis de daños también se está realizando. Esperamos que para este fin de semana pueda tener un mejor sentido de cifras al respecto, pero hay optimismo, sí, debido al número significativo de hogares que estaban en el área del fuego. El personal del condado también está trabajando para movilizar los recursos que se estaban allí estacionados y ayudar potencialmente con incendios futuros. Así que siempre les pido a todos que busquen información más actualizada en socorremergency.org. Gracias, Chris. Más sobre el retorno, es información que nos va a dar el sargento Juan Valencia. Sargento, adelante. Gracias. En Westside Road, eso todavía está en orden y eso nos ha retirado. Bueno, desde ayer hemos estado trabajando con CAL FIRE y noticias positivas. Recibimos en Greenville, en esa área. Seguimos trabajando en Rio Neto, Hacienda, en West Creek, en esas áreas. Entiendo que la gente está ansiosa, claro, por regresar a sus hogares. Oímos esto desde ustedes, pero claro, el problema es que queremos que sea seguro para que ustedes lo hagan eso. Cada Fire tiene que hacer su labor para asegurarse de que ese sea el caso, de que ustedes puedan regresar, porque la seguridad es número uno como prioridad para nosotros en Nexus. Vamos a utilizar esos mensajes. Ustedes van a recibir mensajes para regresar o para repoblar. Y va a quedar muy clara la instrucción de lo que se necesita hacer o qué pasos necesitan seguir. Al momento hay 3,598 personas en la orden y bueno, la gente está frustrada, sí, lo entendemos.
are not. We're up 20, well, most of us are about working about 20 hours a day, trying to get people back and organize the repopulation and the reentry. So it's not just something where we've flipped the switch on and it's open. I wish it was that simple. It's like I stated earlier, this is a totally different fire than Tubbs and Kincaid. It's not a firestorm. It's slow and slow, basically, or low and slow, and it's burning the understory. First off, I really want to thank the community for being patient with us, understanding that this is a very big fire that CAL FIRE is dealing with. We dealt with the evacuations and getting people out, and I really want to take the time to thank people for listening to those orders and evacuating and letting CAL FIRE and other fire personnel go in there and do their job and save the community. We want to talk about also is, you know, this, now we're kind of starting to get to that recovery phase where some people are able to go back into the burned area. They may have a house, they might not have a house to go back to that was damaged or burned during the fire. It's a very long process, and we understand that. We just want to remind people to be kind to each other and take care of your neighbor and your family. We've made no arrests for any looters, but we did make 2 arrests for people entering the evacuation zone. That's all I have. Thank you. Thank you, Sergeant. As we know, we're dealing with multiple situations right now, and certainly Como saben, estamos trabajando con múltiples situaciones. Ahora vamos a pasar con la doctora Suntari Mase. El gobernador nos ha dado un nuevo marco para este ambiente de COVID-19 y la doctora Mase, gracias doctora Mase por acompañarnos y sé que tendremos preguntas para usted. Gracias. Lo que nos gustaría hacer ahora es pasar directamente a los medios de comunicación para sus preguntas. Para los que están enfocados en lo que va a decir la doctora Mase, así es que les pedimos que por favor se enfoquen en sus preguntas para ella. Vamos a empezar con Guy Kovner. Guy. Oh, hello. Am I on? Hola. You're on, ¿Se Guy. me oye? Sí. I think that Chris Godley and Juan Creo Valencia que Chris Godley y Juan Valencia dieron cifras muy diferentes acerca de la cantidad de personas en evacuación o advertencia. Si me podrían ayudar a clarificarlo. Chris might have more updated numbers, Chris. Creo que Chris tiene los números más actualizados. Creo que el comandante Juan tiene las cifras de las áreas abiertas, pero puedo decirles que en base a nuestra última evaluación de Kernville, usamos la población del censo y los registros de los residentes en las áreas geográficas y así es como conseguimos nuestras estimaciones. Lo que yo escribí es que Chris dijo que había 2,021 personas bajo órdenes de evacuación y si no me equivoco, Juan dijo 3,589 y las personas bajo advertencia, usted dijo 1,107 y Juan dijo 1,941. Es correcto. Creo que voy a hablar con Chris después para que nos coordinemos. Estos son los números que recibí el día de hoy, esta mañana. Chris y yo vamos a coordinar y a ver de qué se tratan estas diferencias. Sí, y yo voy a ayudarles a conseguir los números actualizados en estas zonas. Y mientras tengo la palabra, quiero preguntarle a Ben, parece que las cosas están progresando con el incendio. ¿Cuál es la necesidad más crítica en cuanto a establecer la línea de control alrededor del incendio? La mayoría de las líneas de excavadoras se han completado
hasta ahora tenemos las líneas de las excavadoras y las tendremos, se van a mantener. Y ahora necesitamos que el equipo de personal lleguen a las áreas para reforzar las mangueras para conectar las líneas de contención. Lo que necesitamos ahora son los camiones y el personal limitado que tenemos. La adición del equipo de la Guardia Nacional nos ha dado una gran ayuda en cuanto a la capacidad de trabajo manual, pero estamos también usando los camiones de la ciudad y otros recursos para suplementar ese trabajo. Hay personal atendiendo las líneas de mangueras para seguir con el proceso de controlar el incendio. Eso quiere decir que todo el incendio está controlado, tiene líneas a su alrededor. Sí, la mayoría sí está circundado, como mencioné en mi actualización. El equipo están trabajando en la esquina de House Creek, cerca del área del puente Bunch Creek, porque esas fueron 2 operaciones técnicas de quema hace 2 sesiones operativas y todavía hay calor residual que hay que calmar para que esa línea no se salga, porque si se escapa de esa esquina, tendríamos que usar un círculo mucho más grande para contenerlo. La otra parte debajo tenemos, pero queremos ir directamente para cortarlo para que no llegue a la línea de las excavadoras en McPeaks Road, donde hay unas colinas muy extremas y no se pueden ingresar las excavadoras. Así es que estamos tratando de ingresar equipo con camiones tipo 6 que tienen la capacidad que no tienen los camiones más grandes. Gracias. Okay, thank you, Guy. This is just a Gracias, reminder. Guy. Este es un recordatorio que estamos publicando en Facebook Live vivo. Si los asistentes quieren escribir una pregunta, pueden escribirla en los comentarios. Esta pregunta viene para la doctora Mays y está basada en la nueva directiva del gobernador. Y la pregunta es si pueden abrir los salones de belleza el lunes. Ella es estilista. Hola, gracias. Según la guía del gobernador que acaba de salir, parece que sin importar en qué nivel está un condado, los salones de belleza y peluquerías pueden abrir en espacios interiores con las medidas mitigantes que hemos mencionado anteriormente, con el distanciamiento, las cubiertas faciales entre el cliente y el estilista. Estamos examinando nuestros datos para determinar si nuestros casos están asociados con salones de belleza o peluquerías. Nuestra evaluación preliminar es que no hemos visto muchos casos asociados, pero lo vamos a analizar y tomaremos una decisión el lunes en cuanto a abrir o no los salones de belleza, y lo voy a discutir con los supervisores, el consejo municipal, nuestros epidemiólogos. Vamos a determinarlo el lunes. Great. Thank you, Dr. Muy Mays. bien, gracias, doctora Mays. Martín Espinosa. Hi, Dr. Mays. So, Buenas tardes, doctora Mays. Con este nuevo sistema de categorías de evaluación, estamos en el nivel más alto. ¿Qué significa este nuevo sistema para el condado de Sonoma y qué tenemos que hacer, sin entrar en muchos detalles, para bajar al próximo nivel? Porque sé que es un poco complicado con los periodos de semanas. ¿Podría simplificar el proceso para nuestros asistentes? Sí, en primer lugar, estamos en muy buena compañía con la mayoría de los condados en California. De hecho, casi todos los condados al sur de nosotros y Mendocino
están en el color morado, con la excepción de Napa y San Diego, que están en rojo, que es el segundo nivel. Lo que esto significa es que las nuevas métricas que está usando el Estado estamos más allá de los límites. Uno es el número de casos nuevos por día por población de 100,000 personas y creo que estamos a 15 o 16 y hay que estar debajo de 7 para caerse de la categoría púrpura. La otra es la tasa de positividad de casos, o sea, el porcentaje de las pruebas que son positivas. Y la última vez que vi en nuestro tablero, estamos a 10.9% y el límite es 8%. Si el condado reúne una de estas métricas para estar en la categoría púrpura, entonces aunque una esté en rojo y otra en púrpura, uno entra a esa categoría. Ahora, hay una provisión que dice que si estuvimos en la categoría roja la semana pasada, que tal vez no tengamos que esperar 3 semanas, pero ese no es el caso para nosotros. Hemos estado ya semanas en esta categoría. Lo que tendríamos que hacer es para salir de esto, de esta categoría, tendríamos que estar fuera de la zona púrpura por 3 semanas, habiendo leído el marco una vez, y es algo complicado. Para que pasemos a una categoría más baja, tendríamos que reducir ambas métricas para estar en la zona roja por 3 semanas antes de cambiar de categoría. El Estado dice que nuestra métrica de positividad es de 6.5%. Sí, nuestros datos son diferentes y hemos tratado de resolverlo en nuestra propia base de datos. Esta es mayor de 10% y el último párrafo en la directriz dice que si el nivel del condado difiere a los datos del Estado, hay un proceso de adjudicación para tratar de determinar cuáles son las diferencias y acordar un valor que tendremos que hacer para la tasa de positividad. Parece que la diferencia más grande es que los condados no podrán salir de la lista y regresar. Ese fue parte del proceso anterior también. Creo que están pensando que esto es una manera más comprensiva de evaluar los datos, o sea, los nuevos casos en 7 días con un retraso de 7 días. Es una manera más precisa de examinar los datos, pero veremos cómo nos va con este proceso y cómo le van a los condados con el tiempo. Doctora Mays, quiero clarificar a nuestros asistentes en Facebook que están preguntando de lo que estaba diciendo acerca de la probabilidad de que se puedan abrir los salones de belleza el lunes. ¿Eso aplicaría a otros servicios de atención personal que había mencionado el gobernador? ¿Es correcto? Bueno, creo que la directriz del Estado es que cuando estamos en la categoría púrpura, que los servicios de atención personal solo se pueden hacer en el exterior. Esto aplica en la categoría púrpura a las peluquerías y a los salones de belleza que sí pueden abrir en el interior con modificaciones si no tenemos casos asociados. La manera en que funciona es que el condado local puede aplicar estas reaperturas en base a sus propios datos. Así es que en base a nuestros datos epidemiológicos, en cuanto a los servicios personales, no hay cambios. Gracias por clarificarlo. Ahora voy a pasar a Silvia Lemos para otro recordatorio acerca de la interpretación en español. Si quieren escuchar en español por Zoom, vaya a la parte de abajo de la pantalla y a la derecha donde encuentra un símbolo de globo y ahí es donde puede buscar. Estamos esperando mientras Silvia Lemos explica cómo usar el canal de interpretación en español. Reanudaremos brevemente. En vivo en la página
página del Condado Sonoma a través de YouTube. Muchas gracias. Great. Thank you, Sylvia. Gracias, Silvia. Vamos a hablar más acerca del apoyo y los recursos locales. Voy a pasar a la supervisora Goran, presidenta de la Junta de Supervisores. Perdón, buenas tardes a todos. Gracias a todos por sintonizarse a nuestro comunicado de prensa. Y gracias a tantas personas, nos complace tanto saber que estamos regresando a las áreas de los incendios y especialmente a los supervisores Hopkins y Gore por sus comunicaciones a los residentes que están, claro, frustrados y nerviosos en este momento y tan ansiosos de volver a sus hogares. Gracias a todos nuestros rescatistas tan increíbles y sigamos adelante y ayudémosles a recuperarse. Gracias. Supervisora Hopkins. Gracias. Tuve la oportunidad de hablar con un constituyente de Hacienda que me recordó de varias cosas. Creo que no hemos hablado mucho de Hacienda, hemos hablado mucho de Río Nido y el bosque Armstrong, pero quiero hablar de esta comunidad también. Y yo entiendo que es muy desafiante estar evacuado y no tener idea de cuándo puede volver a dormir en su propia cama. Quiero que sepan que si están luchando para encontrar recursos, ya sea comida o viviendas, pueden escribir un correo al District 5, Sonoma county.org, y van a estar revisando esos correos y hacer todo lo posible para apoyarlos. También quiero reconocer que nuestros representantes del Congreso no nos pudieron acompañar hoy, pero hablé con los congresistas Thompson en cuanto a la asistencia de necesidades críticas. Esto podría significar $500 para cada persona desplazada por los incendios y estamos trabajando con ellos para determinar los criterios para calificar para este beneficio. Aunque no tengamos actualizaciones el fin de semana, vamos a enviar información por los medios sociales en cuanto tengamos confirmación. Se ha aprobado a nivel federal, pero aún no han determinado las calificaciones exactas para las personas evacuadas. Además, quería recordarles que los centros de asistencia local van a abrir en el edificio del Banco de América mañana. Las horas del sábado 29 son de la 1 a las 7. Y el domingo, el 30 de agosto, las horas van a ser del 10 de la mañana a 7 de la noche, todos los días hasta el 4 de septiembre, y van a permanecer abiertas después de esa fecha si se necesitan. Y quiero recordarles que el triángulo Mirabel va a ser punto de entrada que va a cerrar al final del día de hoy. Si necesitan equipo para evaluar la propiedad quemada, tenemos todo el equipo de protección personal disponible en los centros de asistencia local al Banco de América en Guerneville mañana. Cuídense todos, permanezcan fuertes. Sé que las policías y CAL FIRE está trabajando 24 horas al día para que puedan volver a sus hogares y déjenos saber si necesitan comida o vivienda. Supervisora Gore. Gracias a todos que están en la llamada. Igualmente, es una época difícil en este momento. Mucha gente que está desesperada por regresar a sus hogares, ver si sus propiedades están destruidas. Y como les hemos dicho, están los servicios públicos ahí restableciéndose. Y es difícil esto. Yo he visto la frustración, el enojo, muchas personas que necesitan apoyo. Y sí, es difícil eso. No solamente es un momento para empezar de inmediato a tratar de trabajar en recuperación,
y ser profesionales al respecto, sino uno también para duplicar y triplicar los esfuerzos de resiliencia y lo que hemos venido haciendo por 4 o 5 años ya. Y la comunidad está frustrada que esto sigue pasando, estos incendios. 2 de esos años también con inundaciones, entre otras dificultades. Seguimos hablando del concepto de Sonoma fuerte, Sonoma strong, y la respuesta ha sido grande entre tratar de pronosticar, hacer sistemas de alerta y mejor gestión de la vegetación. El trabajo que se necesita hacer en adelante, se ha estado trabajando en eso y quiero recordarles a todos que no nos podemos dormir en nuestros laureles. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha exigencia de cambio de parte de nuestra comunidad. Tenemos que seguir buscando la forma de trabajar con el jefe Nichols y buscar qué se puede hacer pensando en los incendios en 2017, 2019, ahora, qué se ha aprendido, qué podemos aplicar, cómo podemos continuar apoyando a las comunidades. No solamente en asuntos como evacuaciones, sino en la prevención ante esas situaciones. Así que los planes de trabajo comunitario, todo lo que hemos venido haciendo, programas con el gobierno, nada importa si no podemos hacer algo mejor en cuanto a prevención. Así que hemos trabajado, nos estamos comunicando con la comunidad y cuando seguimos trabajando y se está actualizando a la gente al respecto y qué desastres han mitigado, por ejemplo. Gracias. Gracias, supervisora Zane. Sí, quiero recordarles a todos que, claro, vivimos en tiempos difíciles, pero hay recursos hasta las 7. Hasta las 7, de 9 a 7 está abierta esta línea de apoyo en el número telefónico 702-565-2652 para ayuda por temas emocionales. Y hay personas que están en los albergues, en los refugios, en transición. Hay quienes han perdido sus hogares y estamos buscándoles hogares de transición. Así que es importante mantenerse seguros, seguir utilizando sus mascarillas. La calidad de aire todavía es muy deficiente. Estamos en alerta hasta el domingo. No salgan a intemperie, principalmente si tienen algún problema de vías respiratorias, niños con asma. Hay partículas pequeñas que están en el aire y están afectando y afectarían los pulmones, pueden causar ataques cardíacos, así que de posible quédense en interiores. Si necesitan salir, por favor pónganse mascarillas, comuníquense con sus vecinos, busquen la forma de mantenerse positivos y ayudarse los unos a los otros de la mejor manera. Gracias. Supervisor Rabbit. Gracias, Paul. Primero quiero agradecerles a todos nuestros aliados, a los bomberos en la línea de fuego por la gran labor que están haciendo. Este es un terreno difícil en que están trabajando. Y todos tenemos que ser pacientes, permitir que ellos hagan su trabajo, apoyarlos y claro, también a la policía, a la oficina del sheriff, por el trabajo que han estado haciendo desde el día 1 en eso, personal del condado. Muchas gracias. Ya parece que hemos salido de lo peor y avanzando en una dirección positiva, pero claro, todavía nos toca esperar. Y es excelente saber que hay tantos recursos en el condado de Sonoma conforme entramos en la fase de recuperación y seguiremos trabajando en conjunto con nuestros aliados en el gobierno estatal y federal. Ahora, pues, vamos antes de las preguntas del público, de la audiencia, quiero decirles que hay personas en Hacienda, el profesor Hopkins, en Río Nito, que esperaban que hayan actualizaciones en cuanto a cuándo creen ellos que van a poder regresar a sus hogares. Jefe Nichols, ¿alguna actualización? Como indiqué más temprano, las cuadrillas están trabajando allí, así que tenían una línea inicial con las excavadoras.
debajo del río Nito, pero es una línea indirecta. Estamos tratando de controlar eso en el filo del incendio. Son los grupos que están allí, estas cuadrillas, y ahí, claro, estamos apoyándolos a ellos para que también vayan a Tequini Cañón, perdón, y que controlen esa parte allí. El incendio se está yendo hacia McPeak Road, no mayormente, pero seguimos controlando esa línea y estamos tratando de no permitir que avance por allí con camiones de bomberos y el personal que está allí en Sweet View. Entonces, arriba del río Nito, esa es la progresión del incendio hacia la parte baja, hacia el río ruso, Russian River. Queremos asegurarnos de tener eso bien controlado y que no surja ningún fuego allí que vaya a impactar o afectar a esa comunidad en esos cañones estrechos, y la idea es que tengan acceso a poder salir. Y por favor tengan o sea, paciencia, estamos haciendo lo posible para poderles ayudar y que todos regresen a sus hogares. Ahora sí, Guy Kavanagh de los medios, de la prensa, una pregunta. Guy tiene el micrófono apagado. You want to try again? ¿Desea intentar de nuevo? Okay, let's go to Martin Espinoza. Martin Espinoza, entonces. Otra pregunta para la doctora Mays. ¿Sigue ella en la llamada? I'm sorry, Martin. ¿Está ella presente en la llamada? No, lamento, creo que ella se retiró. Ok, la llamaré por teléfono celular entonces. Sí, mi pregunta era acerca de la pandemia. Another question from Bien. our Facebook audience. Bueno, de Facebook hay una pregunta. Request for an update. Están solicitando una actualización Chief Nichols, para el Chief Nichols, o Jefe Nichols, perdón. Gina says she still doesn't understand. La reciente Gina dice que no entiende por qué la parte baja de West Drive Creek no está abierta aún. ¿Por qué y cómo se ven los tiempos ahí, la cronología? Bueno, la cronología o el tiempo va a depender de lo que pueda hacer el personal allí entre hoy y mañana. Si recuerdan, hace 2 días fue que pudimos conectar las diferentes redes allí y haciendo estas operaciones de incendios controlados allí. Entonces hemos estado trabajando dentro de la línea también, como mínimo 100. Si no podemos llegar a 100 pies dentro del incendio, no se va a permitir que regrese la población allí por los riesgos que hay. Entonces, Gina, que por favor tenga confianza que con los vientos del sur-oeste, que si se mantienen como han estado en los días anteriores y no pasa nada nuevo por esa línea de allí, o sea, bajando por el Dry Creek Valley o ese valle, si no se puede ver nada así, ya que el personal está trabajando allí, y si continuamos las cosas como están, vamos a poder permitir que la población regrese lo más pronto posible. Sky Governor, estás de vuelta en la llamada, así que adelante. Ok, ahora sí. Quería asegurarme de que entiendo que 253 viviendas no quedaron destruidas o no fueron dañadas. ¿Están en Walbridge, en esa zona? Habla Sean, sí, las 253, 55% es lo que hemos hecho en cuanto a evaluaciones de daños en Walbridge hasta esta mañana, ¿no? Eso fue lo que nuestro equipo de evaluaciones realizó. Estos son los datos que tenían 253 hogares dentro del perímetro de incendio, o sea, hogares que no quedaron dañados o destruidos por el incendio.
Entonces en Woodbridge, ok. Perfecto. Sí, eso es solamente en Woodbridge, únicamente. Pero esas cifras pueden cambiar conforme vaya actualizándose los datos. Lo importante al respecto es que es información verificada. Entonces, hay información nueva que llega, pero es importante que nosotros solamente compartamos la que ha sido verificada y probablemente esta información, conforme nos lleguen nuevos datos, va a cambiar también. Gracias. Okay. I think that's Bien. Yo creo que con eso finalizamos las preguntas. Así que les agradezco a todos y les recuerdo que estas actualizaciones no se van a llevar a cabo, o sea, informativas no se van a llevar a cabo el fin de semana, pero sí las va a haber en cuanto a las operaciones y los centros locales. Y como las indicó el supervisor Hopkins, en los centros de asistencia local, que serán dos, uno en Guerneville, en el Banco de América, y el otro en Hillsburg High School. Esos van a abrirlos el día sábado de 1 a 7 de la tarde y a partir de el lunes hasta el 4 de septiembre va a ser de 10 de la mañana a 7 p.m. También vamos de nuevo, no va a ser este fin de semana, no va a haber de ese tipo de actualizaciones aquí en línea, pero luego regresaremos a las 4 de la tarde el día lunes para más actualizaciones e informar al respecto. En la página web del Condado de Sonoma y en YouTube van a estar disponibles esas actualizaciones tanto en español como en inglés. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y que descansen el fin de semana. Gracias.